¿Y si te dijera que el corredor más peligroso del maratón apareció de la nada y en solo 3 carreras dejó a los expertos sin explicación? ¿Y si te dijera que todo empezó en Valencia, con un debut imposible, y que lo que vino después desafió toda lógica del deporte? ¿Y si hubiera señales ocultas de que podía bajar de 2 horas y casi nadie se dio cuenta a tiempo? ¿Por qué un desconocido fue capaz de correr como si las reglas no fueran para él? ¿Y qué habría pasado si hubiera seguido compitiendo? Hoy vas a ver la historia real del hombre que pudo cambiar el maratón para siempre y los datos que demuestran que no era un milagro, sino algo aún más inquietante. Mucho antes de que el mundo lo conociera, ya había señales claras de que este chico no era normal. En media maratón hizo la segunda mejor marca debutante de la historia con un tiempo de 58 minutos y 42 segundos. Pero casi nadie prestó atención. En carreras menores dejó ritmos negativos tan exagerados que parecían errores del cronometraje. Aceleraba justo cuando todos los demás se hundían. Corría con una agresividad que solo tienen los futuros campeones. Y lo más extraño es que no venía del sistema clásico de élite de Kenia. Nadie lo había seleccionado, nadie lo había pulido, nadie lo había seguido. Era un talento escondido, lejos de las cámaras y de los programas oficiales. Aún así, sus entrenamientos filtrados ya mostraban algo inquietante. Tiradas larguísimas, ritmos imposibles, cambios de velocidad que parecían de otro deporte. Era como si su cuerpo estuviera preparado para algo grande, pero el mundo todavía no lo sabía. Todo eso cambió en Valencia. Valencia, 2022. La ciudad donde nacen récords y donde un desconocido decidió cambiar la historia del maratón en solo una mañana. Nadie hablaba de él. No era favorito. Ni siquiera aparecía en las quinielas. Pero cuando se puso el dorsal, algo quedó claro desde el primer kilómetro: no había venido a participar, había venido a atacar. Sus parciales eran una locura. No tenía miedo. No dudaba. No levantaba el pie cuando el ritmo subía. Ese día corrió como si conociera algo que nadie más sabía. Cuando cruzó la meta en 2 horas, 1 minuto y 53 segundos, la ciudad se quedó en silencio. Era el mejor debut de la historia del maratón. El mejor. Nadie lo había hecho nunca. Y lo más sorprendente, terminó fuerte, como si pudiera seguir. Sin hundirse, sin sufrir, sin ese desgaste brutal que destruye a los debutantes. Parecía que había descubierto una forma distinta de correr. Una que no debería existir. Fue en Valencia donde los expertos empezaron a murmurar. No entendían cómo alguien fuera del sistema, sin un equipo gigante detrás, podía correr con tanta facilidad. Pero lo que nadie sabía era que esto solo era el principio. La verdadera tormenta iba camino de Londres. Después de Valencia, todos querían ver si aquello había sido un golpe de suerte, o el nacimiento de algo peligroso. Y Londres tuvo la respuesta. Londres, 2023. En la salida, los favoritos se miraban entre ellos. Kiptum ni pestañeaba. No llevaba el aura de los grandes campeones, llevaba algo peor: seguridad total. Ese tipo de seguridad que solo tienen los corredores que saben que pueden destruir la carrera en cualquier momento. Los primeros kilómetros fueron estables, pero no tranquilos. Él no buscaba esconderse. Se colocaba donde quería, cuando quería, como si estuviera probando a los demás. Era un debutante en Londres, pero corría como si fuera dueño del circuito. Hasta que, en los últimos 12 kilómetros, pasó lo que nadie esperaba. Kiptum apretó. No un poco. No por inercia. Apretó como si acabara de empezar la carrera. Mientras los demás sufrían, él aceleraba. Mientras los demás miraban al reloj, él miraba hacia adelante. Ese final fue una humillación deportiva. Un récord del circuito. 2 horas, 1 minuto y 25 segundos. Y lo más inquietante es que lo hizo sin mostrar señales reales de agotamiento. Los expertos empezaron a decirlo en voz baja: esto no es normal. Esto no es humano. Si sigue así, va a cambiar el maratón para siempre. Pero aún faltaba la prueba definitiva. La carrera que iba a dejar a todo el planeta sin palabras. La que convertiría su nombre en leyenda. Chicago. Chicago 2023. La carrera donde todo dejó de ser teoría y pasó a ser una demostración de fuerza imposible de ignorar. Desde el inicio, algo se notaba raro. Kiptum no corría como alguien que busca ganar. Corría como alguien que busca demostrar algo. El ritmo era criminal. Pero su cara estaba relajada, casi tranquila, como si su cuerpo no entendiera lo que significa el dolor. Pasaban los kilómetros y no había señales de desgaste, ninguna. Ni en los hombros, ni en la zancada, ni en la respiración. Mientras otros luchaban por mantenerse vivos, él parecía estar calentando. Y entonces llegó el momento que quedará para siempre en la historia del deporte.
En la segunda mitad de la carrera, en ese punto donde el maratón te rompe o te perdona, Kiptum decidió atacar. No había lógica. No había táctica clásica. Era velocidad pura. Una velocidad que no debería existir después de tantos kilómetros. Fue como ver a un coche cambiar de marcha, pero en mitad de una montaña. Una aceleración que dejó a los cronistas en shock. La última parte de la carrera fue tan rápida que muchos atletas no pueden correr así ni en media maratón. Cuando cruzó la meta y paró el cronómetro en 2 horas y 35 segundos, nadie reaccionó al principio. Era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado fácil. Demasiado raro. Pero no era un sueño. Era el nuevo récord del mundo. Y lo había conseguido con una naturalidad que asustaba. No hubo hundimiento. No hubo sufrimiento visible. Terminó como empiezan los elegidos. Ese día no solo ganó una carrera. Ese día reescribió los límites del maratón. Y dejó claro que su techo no estaba en 2 horas. Estaba más abajo. Pero para entender por qué podía hacer algo así, hay que mirar dónde realmente estaba su secreto, en su manera de entrenar. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más extraño. Mientras la mayoría de corredores de élite siguen programas muy controlados, él entrenaba como un animal suelto. Semanas enteras por encima de los 280 kilómetros. Tiradas de 40 y 50 kilómetros que parecían diseñadas para romper a cualquier persona normal. Y lo más sorprendente, al día siguiente estaba fresco. Como si su cuerpo se recargara de inmediato. Sus compañeros contaban que, cuando ellos llegaban al límite, él seguía apretando. No había miedo. No había dudas. Era pura agresividad. Y no agresividad de impulsividad, sino de confianza absoluta en su cuerpo. Sus cambios de ritmo eran terribles. Pasaba de correr suave a atacar como si estuviera compitiendo. Un fartlek salvaje que ningún entrenador en su sano juicio recomendaría, pero que a él le funcionaba de forma perfecta. No seguía el método clásico de los grandes campeones de su país. No tenía la rutina militar de Kipchoge. No tenía la estructura rígida de los grupos de élite. Él entrenaba a su manera. Una manera casi caótica, pero tremendamente efectiva. Parecía que su motor aeróbico era infinito. Parecía que su cuerpo estaba diseñado para correr más y más sin romperse. Y eso fue lo que empezó a asustar a los expertos. Porque si un corredor puede hacer semanas así y después correr un maratón al ritmo al que otros solo pueden soñar, entonces estamos hablando de algo que va más allá del talento. Estamos hablando de una anomalía del deporte. De un corredor que estaba preparado para romper lo que creíamos imposible. Pero la parte más inquietante aún estaba por venir. Cuando los científicos empezaron a analizar sus datos, descubrieron algo que sonaba a locura. Cuando los expertos empezaron a analizar sus parciales, sus ritmos y sus finales explosivos, llegó la parte más incómoda para el mundo del atletismo. Los números no encajaban con un corredor normal. Encajaban con alguien capaz de romper la barrera que todos consideraban intocable. Varios entrenadores de élite hicieron el mismo cálculo: si era capaz de correr la segunda parte de un maratón más rápido que la primera y, si terminaba con una fuerza que parecía inagotable, entonces su verdadera marca no estaba en 2 horas, estaba por debajo. Algunos dijeron que podía correr en 1 hora 59 minutos. Otros fueron aún más allá y hablaron de 1 hora 58. Sonaba a locura, sí. Pero los datos no estaban exagerando. Era matemática pura. Era coherente con su debut en Valencia. Era coherente con su ataque brutal en Londres. Y era completamente coherente con su final monstruoso en Chicago. La diferencia de Kiptum no era solo la velocidad. Era la manera en la que la mantenía sin hundirse. Era la capacidad de acelerar cuando el muro tumba a los demás. Era su forma de terminar una carrera larga como si fuera un 10.000. Los analistas empezaron a decir algo que parecía un chiste, pero era verdad. Si este chico entra al último kilómetro con 2 horas en el reloj, lo baja. Y nadie se atrevía a negarlo. La sensación era clara: si seguía mejorando, si seguía entrenando a ese nivel, si seguía compitiendo en circuitos rápidos, Kiptum tenía el potencial real para destruir la barrera que parecía imposible. Después de Chicago, el mundo solo quería saber una cosa. ¿Dónde sería su próxima explosión? La respuesta fue Rotterdam. Una ciudad rápida, plana, perfecta para hacer historia. Un circuito ideal para correr sin frenos. Y la fecha elegida por Kiptum para intentar lo que nadie había logrado nunca en una carrera oficial: romper la barrera de las 2 horas. Rotterdam empezó a convertirse en una olla de presión. Los organizadores sabían que tenían en sus manos el evento más grande de toda su historia. Los rivales lo sabían. Las marcas también.
Todo el mundo entendía que esa carrera podía cambiar el deporte para siempre. Las previsiones eran brutales. Si mantenía su forma, si el clima acompañaba, si la liebre aguantaba los primeros kilómetros, él podía hacerlo. No para intentarlo. Para conseguirlo. Lo que se esperaba no era una victoria. Era una demostración. Una marca que dejaría el reloj temblando. Se hablaba de récord. Se hablaba de dominación total. Se hablaba de un tiempo que parecía ciencia ficción. Rotterdam 2024 estaba preparada para hacer su coronación. La carrera que pondría su nombre en un lugar del que nadie podría bajarlo. Pero antes de que llegara ese día, todo se rompió de golpe. La noticia cayó como un rayo. Kelvin Kiptum había sufrido un accidente. Un accidente que detuvo su historia justo cuando estaba a punto de cambiarlo todo. El mundo del atletismo no estaba preparado para algo así. Los corredores quedaron en shock. Los entrenadores no encontraban palabras. Los aficionados no podían creer que el hombre llamado a romper las 2 horas ya no estaría en la línea de salida de Rotterdam. No fue solo la pérdida de un campeón. Fue la pérdida de un futuro. De una era entera que apenas estaba empezando a enseñarnos sus primeras sombras. Porque lo que vimos en Valencia, Londres y Chicago no fue su límite. Fue solo un adelanto. Una muestra. Un tráiler de lo que venía. Y de repente, todo se quedó en silencio. Sin récord, sin duelo, sin coronación. Solo una pregunta imposible de responder: ¿qué habría pasado en Rotterdam? Ese vacío convirtió a Kiptum en algo más grande que un campeón. Lo convirtió en un mito. Un mito nacido no solo de lo que hizo, sino de todo lo que iba a hacer. Si miramos sus parciales, sus ritmos finales y su forma de recuperar, la respuesta es incómoda, pero evidente. Kiptum no estaba destinado a ser el siguiente gran maratoniano. Estaba destinado a ser el primero de otra especie. Los números dicen que aún no había llegado a su límite. Su cuerpo mejoraba cada mes. Sus entrenamientos eran cada vez más agresivos. Y sus carreras mostraban algo que nunca habíamos visto, una velocidad final que no tenía sentido después de tantos kilómetros. ¿Habría bajado de 2 horas en Rotterdam? Los datos dicen que sí. No por un milagro. No por casualidad. Por pura lógica. Habría ganado la carrera. Habría destrozado el récord. Y habría puesto el maratón en un lugar nuevo, un lugar que todavía no conocemos. Kiptum no era solo un talento. Era un adelanto del futuro del atletismo. Un futuro que se quedó a un solo paso de hacerse realidad. Su historia terminó demasiado pronto. Pero su impacto seguirá creciendo durante décadas. Porque los récords se rompen. Las marcas se olvidan. Pero las preguntas imposibles, esas nunca desaparecen. Kiptum nos dejó una lección brutal: cuando corres sin miedo, cuando corres como si nada pudiera frenarte, el mundo entero tiene que adaptarse a tu ritmo. Y aunque nunca sabremos qué habría pasado en Rotterdam, si sabemos algo con absoluta certeza, el maratón nunca volverá a ser el mismo después de él. Si quieres más historias que te hagan ver el running con otros ojos, ya sabes qué hacer. Y si te ha gustado esta historia, aquí tienes otra que te va a enganchar desde el primer segundo. Haz clic y sigue corriendo conmigo.